Antes de comenzar, quiero que pienses en algo por un segundo. ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que la idea de perderlo nunca abandona tu mente? No en voz alta, ni dramáticamente, sino silenciosamente en el fondo de tus pensamientos, como una sombra que finges no ver, porque a veces lo más difícil del amor es no dejarlo ir a veces. Lo más difícil es darse cuenta de que quizá te hayas aferrado con demasiada fuerza, y la noche en que entendí eso, fue la noche en que todo entre mi hijo y yo comenzó a cambiar silenciosamente. Mi nombre es Clara Bennett, tengo 42 años, y durante la mayor parte de mi vida adulta, solo he sabido ser dos cosas: una madre y alguien que aprendió a mantenerse fuerte, incluso cuando nadie estaba allí para verlo. El nombre de mi hijo es Ethan. Él tiene 21 ahora, pero cuando lo miro, realmente lo miro. No siempre veo al hombre que todos los demás ven. Veces todavía veo al niño que solía apretar la mano tan fuerte cuando caminábamos por lugares llenos de gente, que mis dedos se entumecen. El chico que solía esconderse detrás de mis piernas cada vez que los extraños intentaban hablar con él. El chico que creía que, mientras yo estuviera cerca, nada malo podría pasar durante la mayor parte de su vida. Fuimos solo nosotros dos, sin maridos, sin pareja. No había un segundo padre esperando para intervenir cuando las cosas se ponían difíciles. Solo Ethan y yo, y cuando crías a un hijo solo, ocurre algo inusual, algo que quienes no lo han vivido no siempre entienden. No, solo los guías a través de la vida, creces junto a ellos. Cada factura atrasada, cada noche sin dormir te preguntas si estabas haciendo lo suficiente. Cada momento tranquilo, donde te prometiste a ti mismo, descansaré más tarde. Ahora mismo me necesita, esas cosas te cambian, convierten una relación normal en algo más profundo. Dejas de ser solo padre e hijo, se convierten en el lugar seguro del otro, el ancla del otro. A veces, el mundo entero del otro, durante años. Ese mundo parecía inquebrantable, hasta que una tarde tranquila me hizo darme cuenta de lo frágil que era en realidad. Era una noche lluviosa del jueves en Portland, aquella en la que el cielo parece pesado y las calles brillan bajo las farolas. Ethan llegó a casa más tarde de lo habitual. Oí que la puerta principal se abría lentamente, casi con cuidado, como si no quisiera hacer ningún ruido. El sonido de sus zapatos golpeando el suelo se sentía diferente, más lento. Más pesado. Me encontraba en la cocina, fingiendo estar concentrada en mi teléfono cuando levanté la vista y lo vi parado en el pasillo de algo. En él me pareció extraño de inmediato. No es el tipo de cansancio que viene después de un largo día, esto fue más profundo del tipo de agotamiento que se esconde detrás de los ojos de alguien. Sus hombros estaban ligeramente encorvados hacia adelante como si hubiera estado cargando algo invisible durante horas. Su mirada se movió a través de la habitación sin detenerse en ningún lugar. ¿Ethan?, dije suavemente. ¿Estás bien? Él asintió rápidamente. Sí. Pero cada padre sabe algo sobre esa palabra. Hay un cierto tipo de sí, eso no significa que sí en absoluto, y ese fue exactamente el tipo que me acaba de dar. Yo no lo empujé. Con los años aprendí algo importante. A veces la gente habla más cuando no se siente obligada. Ven a sentarte, le dije suavemente. Mi habitación está más cálida. Ese siempre ha sido nuestro lugar tranquilo desde que era un niño. Siempre que la vida parecía abrumadora, nos sentábamos en mi cama y hablábamos. O a veces simplemente nos sentábamos allí en silencio. Él me siguió sin decir nada. Cuando entramos en la habitación, había algo diferente en la atmósfera, no tenso, no es incómodo, simplemente desconocido. Ethan se sentó a mi lado, en el borde de la cama, con las manos apoyadas en su regazo. Sus dedos se retorcieron lentamente como si estuviera tratando de desenredar un pensamiento que no podía explicar. Sus ojos permanecieron fijos en sus manos. Y, por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que no tenía idea de lo que sentía mi hijo. La gente habla mucho de lo difícil que es ser padres cuando los niños son pequeños, las noches sin dormir, los problemas de dinero, la preocupación constante, pero nadie te advierte realmente sobre la otra parte difícil, el momento en que tu hijo crece, el momento en que te das cuenta de que ya no te necesitan de la misma manera. Hace 21 años yo había sido la protectora de Ethan, la persona que hizo que el mundo se sintiera un poco menos agudo. Pero sentado a su lado esa noche, sentí algo que nunca había sentido a NTS.INDF.INS.PORQ, y la verdad era que, poco a poco, se estaba convirtiendo en alguien de quien ya no podía protegerme de todo. Y no estaba seguro de quién se suponía que debía ser una vez que eso sucedió. Después de un largo silencio, Ethan finalmente me miró. Había algo en sus ojos que no había visto antes. No era el consuelo habitual que solía mostrar cuando necesitaba seguridad, y tampoco era una dependencia infantil. Fue confuso. El tipo de situación
¿Qué ocurre cuando alguien se encuentra entre dos versiones de sí mismo, la persona que solían ser y la persona en que el mundo espera que se conviertan? Parecía alguien atrapado entre ser un niño y convertirse en un hombre, y la parte más dolorosa fue, de repente me di cuenta de que yo tampoco sabía a dónde pertenecía. Porque si él avanzara hacia su propia vida, si empezara a necesitar menos, entonces ¿en quién se suponía que me convertiría? Antes de que cualquiera de nosotros pudiera decir algo más. Él sonó el timbre punto a fila de o punto de y repente. Rompió el silencio instantáneamente. Me levanté y caminé hacia la puerta principal. Cuando lo abrí, nuestro vecino estaba allí, Daniel Carter. Daniel era el tipo de hombre que la gente suele describir con palabras confiables, siempre tranquilo, siempre estable y el tipo de persona que se da cuenta cuando algo necesita reparación y ofrece ayuda sin que parezca un favor. Cola clara, dijo casualmente. Solo quería comprobar algo. Hace más frío. ¿Funciona bien la calefacción? Su voz sonaba completamente normal, solo una conversación entre vecinos, pero cuando giré un poco la cabeza, noté algo detrás de mí. Ethan estaba ahora de pie en el pasillo mirándonos. No estoy enojado, no estoy molesto, solo silencio observando. Y no podía explicar por qué. Pero en ese momento algo sutil cambió, porque Daniel no era solo un vecino parado en mi puerta. Por primera vez en años, representaba algo fuera del pequeño mundo que Ethan y yo habíamos construido juntos, nuevas conversaciones, nuevas posibilidades, una vida que no girara enteramente en torno a ser madre de alguien. Y, aunque nada se había dicho en voz alta, creo que Ethan también sintió ese cambio cuando Daniel finalmente se fue. La casa se sentía extrañamente diferente, como si algo invisible acabara de ser reconocido, aunque nadie hubiera hablado de ello. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para ir a la cama, escuché un suave golpe en mi puerta. Ethan entró lentamente, se sentó de nuevo a mi lado, sus manos estaban fuertemente entrelazadas, como si se mantuviera firme. Luego dijo algo que nunca olvidaré en mamá. Su voz era tranquila. Creo que algo anda mal conmigo últimamente. En ese momento, me di cuenta de que lo que estaba a punto de decirme podría cambiar nuestras vidas, pero no tenía idea de cuánto. Si alguna vez te has sentido perdido en un momento en el que todos esperaban que tuvieras tu vida resuelta, entonces entenderás por qué las palabras que dijo mi hijo a continuación permanecieron conmigo mucho después de que terminara esa noche, porque a veces lo más aterrador que un padre puede oír no es la ira, no es rebelión, es incierto. Y cuando Ethan se sentó a mi lado esa noche y silenciosamente admitió que pensaba que algo podría estar mal con él, sentí un tipo de miedo que nunca había experimentado antes, no porque creyera que algo realmente estaba mal con él, pero me di cuenta de que estaba entrando en una etapa de la vida en la que no siempre podría guiarlo como antes. Se quedó mirando sus manos por un momento antes de volver a hablar. No sé cómo explicarlo, dijo lentamente. Me siento atascado. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Atascado. Para un joven de 21 años, esa palabra tiene mucho peso. Es la edad en la que el mundo espera que avancemos. Elige una dirección, conviértete en alguien. Pero nadie habla de lo confuso que es realmente ese proceso. ¿Qué quieres decir con atascado? Pregunté suavemente. Ethan se inclinó ligeramente hacia atrás y exhaló como alguien que había estado conteniendo sus pensamientos durante semanas. Siento que todos saben a dónde van, dijo. Amigos de la escuela, gente del trabajo. Todos parecen tener confianza en su futuro. Hizo una pausa. Me despierto cada mañana sintiéndome como si supiera cómo debería ser mi vida. Pero no es así. Escuché en silencio. Porque la verdad era que yo entendía ese sentimiento más de lo que él probablemente se daba cuenta. Cuando era más joven, continuó. Todo parecía sencillo. Su voz se suavizó. Te tenía. Esa frase me calentó el pecho y me dolió al mismo tiempo. Siempre que algo te parecía confuso, sabías qué decir. Él dio una pequeña sonrisa pensativa. Hiciste que las cosas tuvieran sentido. Pero entonces su expresión cambió nuevamente. Ahora se siente diferente. Me quedé en silencio, dejándolo continuar. Es como si estuviera al borde de algo, dijo lentamente. Como si tuviera que adentrarme en toda una vida. Pero no sé cómo. Su voz bajó más. Tengo miedo de que si lo intento, lo arruine todo. Puse mi mano sobre la suya. No lo harás, le dije suavemente. Pero él meneó ligeramente la cabeza. No es solo eso. Otra pausa llenó la habitación. Entonces finalmente dijo la parte que me hizo apretar el pecho. Siento que debería empezar a vivir mi propia vida, admitió. Pero cada vez que lo pienso, siento que te estoy dejando atrás. Esa frase me impactó más profundamente que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Durante años me dije a mí misma que Ethan y yo éramos simplemente cercanos, que nuestro vínculo era fuerte porque habíamos enfrentado la vida juntos. Pero oírle decir eso me hizo darme cuenta de algo incómodo.
quizás nuestra cercanía. También le había dificultado dar un paso adelante, quizás sin quererlo. Le había hecho sentir responsable de mí también. Apreté su mano suavemente. Ethan, dije en voz baja, tu vida no debería seguir siendo pequeña solo porque la mía lo fue. Me miró rápidamente. Tu vida no es pequeña. Sonreí suavemente. Sua enfocado. Esa era la verdad. Durante más de 2 décadas, mi identidad se construyó casi por completo en torno a ser su madre. Mis rutinas, mis decisiones, mis prioridades, todo giraba en torno a él. Y aunque nunca me arrepentí de eso, me dejó pensando en algo que nunca me había permitido preguntar antes. ¿Quién era yo fuera de ese rol? Antes de que pudiera decir algo más, Ethan de repente hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Dudó por un momento. ¿Qué haces cuando sientes que debes convertirte en alguien nuevo, pero aún no sabes quién es esa persona? Esa pregunta permaneció en la habitación, porque la respuesta honesta era algo con lo que había estado luchando en silencio conmigo mismo, creo. Dije lentamente, eligiendo cuidadosamente mis palabras, que a veces las personas no descubren quiénes son de una sola vez. Él escuchó atentamente. Veces solo lo descubres probando cosas que no te resultan familiares, aunque no estés seguro de que funcionarán, especialmente entonces. Ethan asintió, pensativamente, pero la conversación nos dejó a ambos con una extraña conciencia. Nuestras vidas estaban cambiando, no dramáticamente, no, de repente, pero poco a poco, de maneras que aún no habíamos reconocido plenamente. Durante los siguientes días, esa silenciosa comprensión permaneció conmigo. Me di cuenta de pequeñas cosas, momentos que antes parecían normales de repente adquirieron significados diferentes. Ethan está pasando más tiempo fuera de casa, conversaciones que terminaron antes de lo que solían. La forma en que a veces parecía pensativo, como si estuviera imaginando un futuro que no girara en torno a nuestra sala de estar. Y me di cuenta de algo que me asustó y me reconfortó al mismo tiempo. Él estaba creciendo, lo cual significaba que yo también tenía que crecer. Una tarde, unos días después de aquella conversación, estaba en el patio trasero intentando arreglar el pestillo suelto de nuestra cerca. No era muy bueno con las reparaciones y, después de varios minutos de frustración, finalmente suspiré y di un paso atrás. ¿Necesitas ayuda? La voz venía de detrás de la valla. Me giré y vi a Daniel Carter, nuestro vecino. Se apoyó casualmente en la barandilla de madera que separaba nuestros patios. Parece que estás negociando con ese pestillo. Bromeó. Me reí suavemente. Se niega a cooperar. Pasó por la puerta y echó un vistazo rápido. En cuestión de un minuto, ya había descubierto el problema: tornillos flojos. Solución sencilla. Mientras trabajaba, comenzamos a hablar. Al principio era solo una conversación normal. Se lima. Y el barrio. Pequeñas cosas, cotidianas. Pero algo en la interacción se sentía diferente de los saludos rápidos habituales que habíamos intercambiado. A lo largo de los años, por primera vez en mucho tiempo, estaba teniendo una conversación que no giraba en torno a la crianza de los hijos. Me sentí refresca en y inesperadamente ese y desconocido. Y fue entonces cuando noté algo más. Ethan estaba parado en la puerta trasera, mirándonos. No es sospechoso, no estoy molesto, simplemente considerado, como si notara algo que no había considerado antes. Daniel me entregó el destornillador después de apretar el pestillo. Aquí tienes, dijo con una sonrisa amable, como nuevo. Gracias, respondí, mientras caminaba de regreso hacia su patio. No pude evitar la sensación de que algo sutil había cambiado. No solo en ese momento, pero en esa dirección nuestras vidas se estaban moviendo lentamente. Más tarde esa noche, Ethan se sentó frente a mí en la mesa del comedor. Comimos tranquilamente durante un rato. Entonces dijo algo que me sorprendió. Parecen llevarse bien tú y Daniel. Miré hacia arriba. Su tono no era acusador, solo curiosidad. Somos vecinos desde hace años, dije con ligereza. Ethan asintió lentamente, luego dio una pequeña sonrisa. Deberías hablar más con la gente. Mamá. Esa frase me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Se encogió de hombros. Has pasado la mayor parte de tu vida concentrándose en mí. Su voz era tranquila, pero tal vez sea hora de que empieces a centrarte en ti mismo también. Por un momento no supe qué decir, porque escuchar eso de él se sintió como el comienzo de algo para lo que ninguno de los dos estaba completamente preparado. No la distancia, no separación, solo cambia, y a veces el cambio es la parte más incómoda del amor. A veces el cambio no llega con fuerza. No llama a tu puerta con un anuncio claro, ni te da tiempo para prepararte. A veces el cambio ocurre silenciosamente, en pequeños momentos que casi pasamos por alto. Y cuando te das cuenta de lo que está pasando, el mundo en el que has vivido durante años ya ha empezado a cambiar. Después de que Ethan y yo tuvimos esa conversación en la cena, no pude dejar de pensar en lo que dijo.
Tal vez sea hora de que empieces a centrarte en ti mismo también. De esas palabras permanecieron en mi mente durante días, no porque duelan, pero porque me obligaron a mirar algo que había evitado durante mucho tiempo, durante 21 años. Toda mi identidad se construyó en torno a serla madre de Ethan. Cada decisión que tomé estuvo de alguna manera relacionada con el dónde vivimos, cómo pasé mi tiempo, lo que me preocupaba, lo que soñé. Incluso las partes más pequeñas de mi rutina estaban moldeadas por la idea de que mi trabajo en la vida era asegurarme de que Ethan estuviera bien. Y de repente, me decía que estaría bien si mi vida se convirtiera en algo más que eso. Esa constatación fue al mismo tiempo reconfortante y aterradora. Porque si ya no fuera solo madre, entonces ¿quién se suponía que era yo? Unos días después, ocurrió algo pequeño que hizo que esa pregunta pareciera aún más real. Era una tranquila tarde de sábado. El cielo en Portland estaba gris como siempre, y yo estaba sentado en la sala leyendo cuando alguien llamó a la puerta. Cuando lo abrí, Daniel Carter estaba parado allí y parecía un poco incómodo, como si no estuviera completamente seguro de si debería estar allí. Hola, Claran, dijo con una sonrisa amistosa. Espero no interrumpir nada. No, en absoluto, respondí. Levantó 2 tazas de café para llevar. Me dirigía al café de la calle y pensé que quizás querrías uno. Por un segundo me sorprendí. Habían pasado años desde que alguien me traía café, casualmente solo para sentarnos y hablar. Es muy considerado, dije. Haciéndome a un lado para que pudiera entrar, nos sentamos en el porche, donde el aire se sentía fresco y fresco. Al principio la conversación fue sencilla, cosas del barrio, trabajar. ¿Cuánto tiempo había vivido aquí cada uno de nosotros? Pero después de un tiempo, la conversación se volvió más relajada, más genuina. Me encontré riendo de una manera que no había hecho en mucho tiempo. No, es la risa educada que da la gente durante una charla informal, pero uno real. El tipo que te recuerda que sigue siendo una persona más allá de las responsabilidades. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo sorprendente. Por primera vez en años, no estaba pensando en lo que había que hacer por Ethan. Simplemente estaba disfrutando el momento. Cuando Daniel finalmente se levantó para irse, dudó un momento antes de volver a hablar. Clara, dijo, del próximo fin de semana habrá un pequeño evento comunitario, un mercado callejero en el centro. Se rascó torpemente la nuca. Estaba pensando en ir. Si quieres acompañarme, estaría bien. Por un momento no supe cómo responder. No fue una invitación dramática. No fue romántico ni complicado. Fue simplemente alguien que me invitó a salir del pequeño mundo en el que había vivido durante tanto tiempo y extrañamente, eso se sintió más grande de lo que debería haber sido. Lo pensaré, dije con una sonrisa. Daniel asintió, sin presión. Después de que se fue, cerré la puerta y me apoyé en ella en silencio. Porque esa simple invitación dejó algo claro. La vida me estaba ofreciendo una oportunidad de dar un paso adelante, pero no estaba seguro de saber. Como más tarde esa noche, Ethan llegó a casa del trabajo, entró en la cocina e inmediatamente notó la taza de café extra que había en el mostrador. ¿Visitante?, preguntó con una sonrisa. Daniel pasó por aquí, dije casualmente. Ethan levantó una ceja ligeramente. Trajo café. Por un momento estudié mi rostro. Luego sonrió nuevamente. Debería salir con él alguna vez. Me reí suavemente. ¿Estás muy seguro de ello? Lo digo en serio, dijo. Luego se apoyó en el mostrador y me miró de una manera que parecía pensativa. Pasaste toda tu vida asegurándote de que yo estuviera bien. Su voz era tranquila, pero sincera. Creo que es hora de que alguien se asegure de que tú también estás bien. Esas palabras me conmovieron más de lo esperado. No porque necesitara que alguien me cuidara, pero porque me mostraron algo importante. Ethan no tenía miedo de perderme. Él estaba listo para que ambos conociéramos, y de repente comprendí algo que se había ido formando silenciosamente dentro de mí desde aquella noche en que admitió que se sentía perdido. No nos estábamos alejando el uno del otro, simplemente estábamos aprendiendo una nueva forma de estar juntos. Más tarde esa noche, Ethan volvió a llamar a la puerta de mi dormitorio. Entra, dije. Se sentó en el borde de la cama como lo había hecho tantas veces mientras crecía, pero en ese momento se sentía diferente, más igualitario de alguna manera. He estado pensando, dijo, sobre lo que hablamos la otra noche. Esperé, creo que sentirse perdido podría ser en realidad parte del crecimiento. Sonreí suavemente. Creo que tienes razón. Él asintió. Tal vez la única manera de resolver las cosas es empezar a probar cosas nuevas. Lo miré con atención. ¿Tienes algo en mente? Se encogió de hombros ligeramente. He estado considerando solicitar un programa de capacitación en Seattle. La palabra se quedó entre nosotros por un momento. No fue en todo el país, pero tampoco estaba al lado. Deberías postularte, dije suavemente. Me miró con sorpresa. ¿En realidad? Por supuesto, pero... ¿Y tú? Sonreí.
estaré bien, Y por primera vez. Realmente lo dije en serio porque el amor no se trata de mantener a alguien cerca para siempre. Se trata de darles la confianza para seguir adelante, incluso si eso significa que la distancia entre ustedes cambia. Ethan asintió. Lentamente luego hizo algo que no había hecho en años. Él me abrazó. No es un abrazo rápido e informal que los adultos se dan entre sí, pero el tipo de abrazo que dice gracias sin palabras. Cuando se apartó, sonrió. Creo que ambos vamos a estar bien. En ese momento me di cuenta de algo que me llevó 21 años entender. Dejar ir no es lo opuesto al amor. A veces, es la forma de amor más poderosa que existe, porque el niño que una vez creyó que nada malo podía pasar mientras yo estuviera cerca, ahora se estaba convirtiendo en un hombre que creía que podía enfrentar el mundo por sí solo. Y por extraño que parezca, no fue como perderlo. Me sentí como si lo estuviera viendo finalmente convertirse en quien estaba destinado a ser.